Como sabemos, en estos últimos años se ha producido un descenso en ventas de Super Sentai. Así, independiente del motivo, los señores productores de Toei, después de terminar Number One Sentai y Ghost User, han decidido poner en hiatus a la franquicia, dejando un bloque vacío en el Super Hero Time. Por tanto, para rellenar este bloque, se introdujo una nueva franquicia, Project Red, y presentando junto a ella su primera entrega, una resurrección del mítico sheriff espacial Gavan. Así, desde su revelación, ha causado algunas polémicas, o por el contrario, ciertas expectativas, temas que me referiré en un rato más. Y ahora que ha terminado, quiero exponer mi opinión acerca de esta serie, y responder a la duda de si Gavan Infinity ha sido una decepción. Sin más que decir, comencemos. Vamos a hablar un poco sobre los factores externos a la serie en sí y luego adentrarnos en tema de la historia. Bien, en primer lugar, yo considero que los problemas externos a la serie son los que peor han afectado a esta serie. Como he dicho anteriormente, esta serie fue el sucesor del Super Sentai y como tal, por desgracia, tuvo que soportar la enorme sombra que ha gestado la gran franquicia. Por ello, tuvo que aguantar, incluso antes de que saliera, comentarios negativos, cosa que se ha ido diluyendo con el tiempo, pero que sin embargo ha seguido ocurriendo, solo que en menor medida. En primer lugar, podemos ver comentarios negativos en torno a la costumbre de ver Super Sentai. Mucha gente no es fan del tokusatsu en sí, sino que únicamente de la franquicia, y por este motivo, al verse reemplazada por una franquicia que en principio no tiene nada que ver, se ven en cierto modo atacados figurativamente. Pues básicamente Toei eliminó algo que les gustaba muchísimo por algo bastante random. Así tampoco tienen un incentivo para verlo realmente. Por ello he visto gente manifestar desaprobación respecto a la serie y desear que esta le vaya mal en ventas, para que según sus pensamientos pueda volver el Super Sentai. En segundo lugar tenemos el problema de que sea Gavan, pues esto finalmente causa confusión respecto a la naturaleza de Project Red, pues muchos creyeron que este era el regreso de Metal Hero, cosa que Shirakura había aclarado que no, pero por problemas lingüísticos nunca nos llegó bien dicha información. Sin embargo, entendemos el razonamiento de la decisión de que la primera serie sea basada en Gavan, pues es un enganche para que el público que fue fan de esa serie se sienta familiar con ella, pero en realidad yo personalmente considero que en realidad no aporta mucho, y en realidad resta, pues habrá cierto grupo del público que no se encuentre en sintonía o le interese una serie de Gavan, generando un pequeño rechazo involuntario. En tercer lugar, tenemos el problema típico de las nuevas franquicias, quien añadido al tema de la muerte del Super Sentai se agravó. Me refiero al tema de las expectativas. Toda nueva franquicia, o mejor dicho, toda nueva serie, tiene el problema de que se generan muchas expectativas, ya sea respecto de la trama, personajes, ideas, entre otras cosas. Así, debido al tema del Super Sentai, se llegó al punto de unas expectativas mayores de lo que deberían. Y es por ello que como primera entrega de Project Red, Gavan Infinity pudo llegar a decepcionar al público, pues cargaba con el título de ser el nuevo Super Sentai, así como también la gente seguía viendo Gavan Infinity como Super Sentai y no como algo totalmente nuevo, que es la razón por la que se creó dicha franquicia. Así, quiero para el siguiente punto, referido a la serie en sí, evaluar toda esta serie individualmente, sin considerar esta como heredera del Super Sentai, es decir, quitemos todo ese sesgo de franquicia. Bien, ahora que nos centramos a la serie en sí, puedo decir que no está mal, no es perfecta, pero hace muchas cosas bien. Sin embargo, quiero empezar por lo malo de la serie, que es lo que más resalta. Yo considero que en lo general, lo peor de Gavan Infinity es el pacing de la serie, es decir, el ritmo. Como sabemos, esta fue planeada como una serie corta para maximizar los beneficios de Toei y minimizar los gastos. Sin embargo, que sea una serie corta es contraproducente para lo que tenían planeado, pues básicamente tenían que condensar una trama multiversal con un cast de personajes muy grande en tan solo 23 capítulos, además de tener que compaginar el estilo episódico de las series policíacas a esto, lo que resultó en que la propia serie tuviera un ritmo muy anormal, siendo la mayoría de los capítulos de la serie capítulos episódicos y de presentación de personajes. Para poner ejemplo, recién se nos presenta al villano, el Death Gavan, en el capítulo 7, que en una serie normal no estaría mal, pero como serie corta estamos ya casi a la mitad. Así el ritmo es tan extraño, pues en gran parte la mayoría de los capítulos son inconexos, hasta básicamente el final, pues Rei en cada capítulo se traslada a las diferentes dimensiones, cuyos personajes no tienen relación entre sí, hasta la aparición del Gavan Raya,
que sí participa más directamente con el cast regular y con los otros Gavan. Yo lo sentí, o bueno, se puede explicar un poco si vemos Gavan Infinity como una serie de crossovers. Es decir, cada Gavan de cada dimensión tiene su serie respectiva con sus villanos característicos, por ejemplo Bushido con Karasumaru. Así básicamente estaríamos saltando de serie en serie, considerando además un salto en el tono de cada Gavan, siendo por ejemplo capítulos más emocionales los de Bushido o de comedia los de Luminous, así sin que el episodio anterior sea realmente determinante para el siguiente. Por eso se entiende que se sienta muy extraño el ritmo, considerando además que la trama principal del Death Gavan sea avanzada por pequeños detalles, y que el villano de la serie no se encuentre tan consolidado hasta básicamente el arco final, cuyos capítulos se sintieron muy apresurados, en cuanto explicaron muy rápido el tema de la dimensión superior y de Azazorth, así como la revelación del comandante Karel como ser de esa dimensión. En cuanto a otro aspecto negativo, es que dado el cast grande y el poco tiempo, hay algunos personajes que terminan teniendo bastante poco desarrollo o participación. Por ejemplo, tenemos a Gavan Raya, que posterior a su arco tampoco es que tenga muchos momentos, o también la jefa de Bushido, que la mayor parte del tiempo está ahí nomás. Otra cosa que considero mala entre comillas es la poca variedad de villanos. Pues mira, entiendo que los cangrejos son básicamente foot soldiers glorificados, un poco como los cañoneros de Gokaiger, pero me faltaron villanos humanoides, que es lo que debería resaltar. Así tenemos únicamente memorables a Karasumaru y a Rugiel, pero más allá de eso, nada. Bueno, sin mayores quejas, voy a pasar a las cosas que considero buenas de Gavan. A pesar de haber dicho lo del poco desarrollo, considero que Infinity tiene un muy buen cast, y yo creo que es lo mejor de la serie. Enfoquémonos primero en los Gavanes. Reiji como protagonista, al principio no le tenía mucha fe, y de hecho lo consideraba bastante meh, pero después del final y de entender más a su personaje, considero que está bastante bien. Representa adecuadamente lo que quiere transmitir la serie. Las emociones, independientes de si son tiradas hacia el bien o hacia el mal, conforman al ser humano. Por eso es un acierto otorgarle el Emorgiar de la ira como principal, que normalmente es asociada como una emoción negativa. Reiji demuestra que la ira que posee es más bien un motor que lo ayuda a ir más allá de lo bueno y lo malo. La ira de Reiji no es una furia incontrolable, es una ira mucho más profunda y asociada a sí mismo. Es la ira de no poder salvar a los demás, cosa que se resalta en la muerte del detective Gatou y la desaparición del Death Gavan. Tenemos luego Gavan Bushido. Este es el primer Gavan que nos encontramos y sinceramente es bastante genial como concepto. Básicamente nos representan como un soldado retirado, una ex máquina de matar, pero que a pesar de ello no podía sentir tristeza como los demás, pues como androide no sentía emociones. Y así, a lo largo de los capítulos, este intenta desarrollar lágrimas, cosa que me hubiera gustado ver. Sin embargo, me basta con los capítulos donde se explora su pasado y cómo este cambió. Mira, esto es más bien una reflexión mía, pero yo considero que tal y como Reiji manifiesta su ira de una manera más simbólica, donde se manifiesta la tristeza de Setsuna es a través del camino Gavan, una alegoría al camino samurái, pues este haría una alusión al arrepentimiento que tiene y que debe seguir para expiarse de lo que causó en las guerras, esto para poder ser un verdadero Gavan. En otras palabras, es una cristalización de toda la tristeza que vivió y que tiene que tomar para cambiar. Respecto a Luminous, ella es la que menos me gusta, pues es bastante simplona, no es como Bushido o Raya, que tiene un setting bastante interesante o algún poder diferente al usual. Su único gimmick interesante entre comillas es que es científica y que entiende a los Emorgiar. Esto no quita que hayan tenido momentos buenos, como los capítulos de Fate o el arco final que tuvieron con Koto y la dimensión superior. En cuanto a Raya, este en su arco de inicio es realmente muy bueno. Básicamente un Gavan que no tiene más que hacer que seguir el camino de la corrupción y siendo obligado por un criminal a hacer cosas que no quiere, amedrentado por el posible destino de su hermana. Así representa muy bien a su Emorgiar, el miedo, que es tanto lo que lo ataba a Ruruye como lo que lo mantenía con vida. Así también demuestra por qué era tan reacio a la ayuda que le proporcionaba Reiji y compañía al principio, llegando a una muy buena resolución en el capítulo donde por fin se revela y puede salvar a su hermana. Sin embargo, posterior a ello tiene muy poca participación en la serie, por lo que el personaje se queda un poco ahí. Finalmente pasemos al último Gavan relevante, Gavan Destiny, o más bien Destiny Gavan, Teshin Mikage. Este es un personaje y villano muy interesante. En primer lugar, este no es el típico villano de ir y luchar por su cuenta, o al menos no normalmente, sino que se dedica a ser un plotter, es decir, este plantea a los criminales que vamos a ver durante la serie, y les otorga así también el armamento, en este caso los Emorgiar, cosa que resuena bastante con su motivación, que también es muy interesante. Este antiguamente era un Gavan, que sin embargo un día se encontró con Azazorth, una entidad inconsciente que representa la maldad del universo, lo que lo despertó, es decir, descubrió la verdad del universo.
básicamente que no importa lo que haga, los humanos estaremos condenados a vivir bajo los estándares y estar limitados por la dimensión superior, que representa todo el bien, y a Azazoth, que representa todo el mal. Por ello, llega a una especie de conclusión como la de Ullman: nada de lo que haga importa. La única cosa con sentido que pueda hacer es buscar el despertar de toda la humanidad, para que vayan más allá del bien y del mal. En ese sentido, el Dezgaban no es malo conscientemente hablando, sino que él mismo busca su propia justicia. Quiere redefinir los conceptos del bien y del mal, básicamente. Y en ese sentido, busca que Reiji también despierte y que se pueda unir a él, cosa que no logra. Esta noción de ser un villano más allá del bien y del mal es lo que lo hace contrastar tan bien con Reiji, que posee ambas cosas directamente dentro de él, al ser un Gaban, una fuerza proporcionada por los seres de la dimensión superior, y teniendo también el Makuhue abisal, que es una fuerza proveniente de Azazoth. Esto hace que Mikage sea un villano muy sólido, refiriéndome al concepto y motivación del personaje, porque a mí me hubiera gustado verlo mucho más dentro de la serie. Ahora pasemos a los personajes de apoyo de Gavan Infinity, que realmente quiero resaltar a 4 personajes. Al que considero el mejor de todos, Agi, y como mención honorífica a Patlan, Wanibuchi y el coronel. Comencemos con Patlan y Wanibuchi, ya que estos son un dúo. Estos son geniales. Básicamente son el estereotípico dúo tipo Bulky School, que son molestos al principio, pero que acaban siendo muy carismáticos. En este sentido, estos dos fueron compañeros de academia del coronel y de Reiji. Así, estos siempre, a pesar de burlarse de ellos, poseen una justicia intachable, y siempre cuando se necesita, ofrecen una gran ayuda. En especial Patlan, que no irónicamente sí tiene un material de Gavan, y fueron super mega claves en la batalla final, pues de no haber sido por ellos, no podrían haber capturado al traidor, ni haber autorizado el uso del Cosmo Gavarion. Respecto al coronel, me encanta, pues es el personaje que define a la perfección el apoyo impotente. Este siempre ha deseado luchar junto a Rey en las misiones interdimensionales, pero siempre ha tenido que quedarse relegado a estar dentro de la nave, esperando a que todo resulte bien. Así siempre intenta apoyar a Reiji cuando puede, y por eso mismo crea a Agi. Así finalmente me encanta la conclusión a la que puede llegar, donde finalmente puede apoyar a Reiji directamente gracias a Gavan Raya. Lo que nos lleva luego al que considero al mejor personaje de Gavan Infinity, sin contar a Dezgaban, Agi. Esa chica es lo mejor que ha salido de esta serie. Ella es una inteligencia artificial creada por el coronel, con la característica especial de ser humana. Puede sonar extraño, pero esencialmente es eso. Es una guía que puede sentir, conocer y aprender. Especialmente su origen no era capaz de hacer nada bien, pero poco a poco, ya conociendo a Reiji, es capaz de sonreír y desarrollar emociones. Al cruzarse con los diferentes contextos que viven las personas y cómo afrontan sus emociones, puede entender cómo vive la especie humana y la naturaleza de las emociones, irónicamente entendiendo mejor a las personas que el propio Dezgaban. Bueno, más allá de lo bueno y lo malo, quiero referirme ahora al capítulo final. En general, esto parece más bien un final de temporada. Es un final abierto que deja a interpretación muchas cosas, pero en general un final bastante decente, al menos para el caso del Dezgaban. Pues todo lo que pasa en este capítulo es más bien un cierre de arco, para explicar de mejor manera la relación entre Teshin y Reiji, así como también contextualizar el cariño que tiene este último por su mentor Gatou, que ya se había visto un poco anteriormente en la serie. Así se siente bastante satisfactorio, como se usan todas las dimensiones y participan todos los Gavans en su derrota. En general es una secuencia bastante genial. Así me encantaron también las referencias a TTGL que hubo, así también deja más claro cuál es el motivo y mensaje principal detrás de Gavan, al que ya me referí cuando hablé de Reiji. Es decir, el hecho que todos tenemos emociones y no podríamos ser humanos si no las tuviéramos. Sin embargo, a pesar de todo, sí me hubiera gustado una serie mucho más larga para atar diversos cabos sueltos, como Azazoth, el cliffhanger de Wolan, entre otras cosas. Aún así, puede haber buenas noticias, pues parece que en realidad el final de Infinity sí es un final de temporada, y Omega Horn es una secuela directa de Gavan. Esto evidenciado porque en Luminous y Bushido aparecen en el teaser, y el actor de Reiji está en Omega Horn participando con un personaje llamado Reiji. Así, en conclusión, no puedo decir que haya sido una excepción para nada, sino que es una serie ok. Estuvo entretenida para pasar el rato y que tampoco pretendía ser una obra maestra ni nada por el estilo. De hecho, desde mi perspectiva, cosa que no quise mencionar, pues ya había dicho esto del tema del sesgo de Super Sentai, es que esta serie se siente transitoria. No quiere tomar muchas decisiones arriesgadas y de hecho por eso la mayoría de los props son retools. Así como también decidieron por hacer una serie un poquito más similar al Sentai, como con los mechas, equipos grandes, entre otras cosas. Por lo que también entiendo que haya mucha gente que no le haya gustado. Sin embargo, lo que de verdad me da un poco de pena es que no se hable tanto de ella como el inicio de una nueva franquicia, sino como una serie que mató al Super Sentai, cosa que la verdad
si hubiera sido estrenada por separado, no sufriría lo que está sufriendo actualmente. Bueno, sin más que decir, espero que comenten qué les pareció la serie, mi reflexión y den un like si les ha gustado. Muchas gracias por ver este video, yo soy Keiko y esto fue Toku Nights.